Vivo. Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos que nos están sintonizando aquí en su programa Palabra de Salvación con tu hermano y amigo Juan Mendoza. Estamos aquí en vivos en Facebook y aquí haciendo una prueba en YouTube, a ver qué tal sale. Amén. En este día tenemos un mensaje nuevo, gracias a Dios estamos aquí y vamos a estar compartiendo con ustedes un mensaje nuevo que se llama Tres Predicadores. Tres Predicadores, así es como se llama el mensaje. Fue una arca física y una arca espiritual. Ahora, de eso es lo que se va a estar tratando en esta noche. Amén. Estamos aquí, vamos a hacer una oración para empezar el servicio el día de hoy. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este día que nos permites estar aquí, Señor. Te pedimos que nos perdones, que nos limpies, Señor, de todo pecado, de toda maldad, Señor, y que no permitas que este sea un mensaje más agregado a la colección, Señor. Permite que este mensaje, que sea una enseñanza poderosa, Señor, para despertarnos, Señor, poder despertar de este sueño, Señor, que estamos teniendo, Señor, y que podamos volver a la realidad tuya, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate, Señor, y que sea el Espíritu Santo usándome, Señor, con poder, con autoridad, con unción, con gracia, Señor, pero con lo más importante, con el amor tuyo, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, aquí estamos, hermanos. Vamos a traer esta enseñanza. Solo déjame chequear aquí que no estemos conectados en el internet. Ahí estamos. Ok. El tema en esta noche, como están viendo ahí, se llama, ¿cómo que se llama? Se llama Tres Predicadores. Y en esta noche vamos a estar hablando acerca de tres predicadores. Les mandé en esta tarde, en esta mañana, acerca de los tres predicadores, ¿verdad que sí? Esos tres predicadores, ¿quién de ustedes me puede decir qué fue lo que miraron en la foto? Miraron a un hombre que se lo estaba tragando un pez. Ese es uno de los predicadores. Después miramos una arca que se iba por un canal. ¿Quién tú crees que sea ese? Y el otro miramos a un hombre que es otro predicador que estaba haciendo, ¿qué es lo que iba a hacer? ¿Qué es lo que iba a pasar con ese hombre? Estaban los hombres para tirarles piedras. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese predicador? Amén. Vamos a estar hablando en esta noche acerca de tres predicadores. Amén. Tres predicadores que fueron usados por Dios y nos quieren enseñar algo. Esos tres predicadores. Amén. Y entonces en esta noche, el primero que vamos a estar viendo es Noé. Ese es el primer predicador. Y yo me puse a investigar el día de hoy, pero dije, pero Noé no le estuvo predicando a nadie. Noé lo que hizo fue escuchar la voz de Dios y hacer lo que Dios le había encomendado. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Dice en el Nuevo Testamento, dice que Noé era pregonero de justicia. Y más adelante vamos a estar viendo qué es lo que significa pregonero de justicia. ¿Quién es el otro predicador? El otro predicador es el que vino un pez grande y ¡fum! Se lo tragó. ¿Ah? Esa fue una arca también. Esa fue otro tipo de transportación. Y entonces ese se llama, siempre me confundo y digo Sansón, pero no es Sansón, es Jonás. Como dice la canción, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande y cachaflum. Se lo comió porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Entonces, el próximo predicador es Jonás. Amén. Jonás también era pregonero de justicia.
Amén. Jonás era pregonero de justicia, que Dios lo había mandado para que fuera a pregonar que una ciudad iba a ser destruida. Pero aquí vamos a estar comparando a Noé, vamos a estar comparando a Jonás y vamos a estar comparando al tercer predicador, que eso es donde nos vamos a meter en el tema. Como les dije, hay 3 predicadores. Fue una arca física y ahora es una arca espiritual. Amén. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo. Y más adelante yo te voy a hacer una pregunta. ¿Seguirás tú como los hombres de Nínive? ¿O como en el tiempo de Noé, que no creyeron? ¿Seguirás tú viendo el arca y no vas a creer que esa arca iba a ser levantada por el agua? Ahora estamos en una arca espiritual, que tenemos que ser metidos a esa arca espiritual. ¿Y cómo es que vamos a entrar a esa arca espiritual? ¿Sabes cómo es que vamos a entrar cómo entramos a esa arca espiritual? Por medio de su Hijo Jesucristo. Porque la palabra del Señor dice que nadie va al Padre si no es por el Hijo. Amén. Entonces, vamos a hacer una comparación entre estos 3 predicadores. Amén. Vamos a hacer una comparación. Dice Noé, ¿qué había que tenían algo por igual? Noé, Jonás y Esteban. Esteban es el tercer predicador y vamos a estar conociendo qué fue lo que Esteban estaba hablando. Amén, porque Esteban también fue un predicador. Vamos a ver aquí lo que dice Noé, Jonás y Esteban, ¿qué tenían en común? Podemos ver que son recordados por la fe. Podemos ver que por medio de la fe, Noé creyó. Podemos ver también su obediencia a Dios. Noé le hizo caso a Dios. Nunca había llovido, pero Noé tuvo fe. ¿Y cómo es que nosotros nos vamos a acercar a Dios? Con fe. Porque nadie se puede acercar a Dios si no hay fe. Amén. A Dios nos acercamos por medio de la fe. ¿Ok? Ahora, Jonás, lo mismo. Jonás tenía fe, pero él quiso desobedecer a Dios. Jonás sabía que Dios siempre iba a tener misericordia, y que Dios siempre iba a dar su brazo a torcer porque Dios es amor. Pero ya pudimos ver que al principio, en el Noé, Dios se cansó. Y eso lo vamos a estar viendo por medio de la Biblia. Dios se cansó de que la maldad llegó tanto, a ser tanto, que Dios, vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Ahorita solo te estoy haciendo una introducción de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y vamos a ver Esteban. Esteban también era un hombre de fe. Esteban era un hombre de fe que él creyó a las escrituras, a las santas escrituras que hablaron del Señor Jesucristo, que era el profeta de que Moisés había hablado. Estamos viendo. Esteban creyó, Esteban tenía fe, y eso es lo que nosotros tenemos que poner en nuestra vida cristiana. Tiene que haber en nuestra vida cristiana fe, y tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor también. Amén. Tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces, Noé, ¿cuál era el trabajo de Noé? El trabajo de Noé fue hacer una arca para salvar no a la gente que estaba afuera. ¿Estamos entendiendo? El trabajo que Dios le encomendó a Noé era que se preparara una arca para él y para su esposa, para sus hijos y para las esposas de sus hijos. Noé, Dios no lo mandó a predicar para salvar a la gente,
porque toda la gente estaba llena de pecado. Era tanta la maldad que Dios se arrepintió de haber hecho el hombre. Pero dice que halló gracia en Noé. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Tenemos que buscar la gracia de Dios, que Dios halle gracia en nuestras vidas. ¿Cómo te estás comportando tú con el prójimo? ¿Estás demostrando el amor de Dios? ¿Estás, aunque te hagan daño, tú sigues haciendo lo bueno? Eso es lo que Dios va a ver en nosotros. Cuando venga, dice que cuando Jesús dice que metió la mano en aquel arbusto para ver si había fruto y no había fruto. Asimismo, Jesús puede venir a nuestra vida espiritual a meter la mano en nuestra. Nosotros tenemos que tener los frutos del Espíritu Santo. Y cuando el Señor venga, el Señor Jesucristo venga y toque tu vida para ver si tú tienes esos frutos, hallará fruto el Señor Jesús en tu vida. Estarás demostrando tú el amor de Dios hacia las otras personas. Se estarán manifestando esos frutos del Espíritu Santo. Entonces podemos ver aquí que Dios halló gracia en Noé. Y eso es lo que tiene que haber en nuestras vidas. Tiene que haber gracia, que Dios halle gracia en nosotros y que cuando Dios venga a meter la mano, cuando nos venga a ver, que haya fruto en nuestra vida, los frutos del Espíritu Santo. Esos frutos del Espíritu Santo, la palabra del Señor nos enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Eso es lo que nos enseña la Biblia, el cual Dios ha depositado en nuestra vida. Ese Espíritu Santo, Dios lo ha depositado en nuestra vida. Nosotros le servimos a un Dios que mora en nuestra vida. Y ese Espíritu Santo se va a manifestar de la manera de cómo nosotros hablamos, de la manera de cómo nosotros nos comportamos con las otras personas. Amén. Por eso no es todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer nosotros. Tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces vamos a ver qué fue el trabajo de Jonás. El trabajo de Jonás, que dice que fue enviado a Nínive. ¿Para qué? Para avisarles que venía una destrucción a esa ciudad. Pero Jonás no quiso obedecer. Jonás no quiso obedecer al mandato de Dios. Y dice que Jonás, dice que en vez de agarrar el barco que iba para Nínive, cogió otro barco a otro lugar. Y dice que se levantó una gran marea, ¿verdad? Se levantó una gran marea. Esto se lo estamos enseñando para aquellas personas que no se saben la historia. Esta es la introducción de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. ¿Ok? Y tristemente, ¿qué pasó? Lo tiraron al mar, pero ya Dios tenía preparado un pez como una arca también. Pero eso nos vamos a meter más profundo cuando estemos escuchando el mensaje. ¿Ok? Y el tercero, vamos a ver Esteban. ¿Cuál fue el trabajo de Esteban? El trabajo de Esteban fue recordarles al pueblo de Israel, aquellos que tenían las piedras para tirarle. El trabajo de él fue recordarle las escrituras desde Abraham hasta Jesús, cuando lo mataron y resucitó. ¿Ok? Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Amén. Por eso en este día te invito a que traigas tu Biblia para que leas conmigo y que podamos entender la Biblia. Porque en las películas de de Noé, miramos como que Noé está predicando para salvar a la gente. No, en ese tiempo Dios no iba a salvar a nadie. En ese tiempo no iba a salvar a nadie. En ese tiempo Dios ya había escogido a Noé, a su esposa, a sus 3 hijos y a las 3 esposas de sus hijos. Ahora,
Vamos a ver qué es lo que significa eso en estos tiempos. Amén. Y te invito que vayamos a Génesis 6:14. Génesis 6:14 dice la palabra del Señor: hazte una arca de madera. Eso es como vamos a empezar en esta noche. Génesis 6:14 le dijo Jehová a Noé: hazte una arca de madera. Pero vamos a ver por qué fue que Dios le dijo eso a Noé. Y después vamos a ir explicando la vida de Noé. Y vamos a explicar en estos tiempos quién es ese Noé y qué nosotros tenemos que hacer con nuestras familias. Amén. Vamos a empezar desde Génesis 6:5. Mira lo que dice en Génesis 6:5. Dice la palabra del Señor: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte una arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calefaterás con brea dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, y 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás en un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca al lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tenga vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almanézalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Ok? Entonces, aquí empieza el relato. Estamos viendo ahí que Noé, al que tenía que preparar, era a su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos.
A esos era que Noé tenía que convencer para que hicieran el arca y que ellos entraran, porque Dios los iba a salvar de esta generación malvada que hicieron lo malo y llegó hasta la presencia de Dios. Tanta maldad que Dios se arrepintió de haber hecho el hombre. Ahora, nosotros somos ese Noé en nuestras casas. Dios nos ha puesto a nosotros como sacerdotes en nuestros hogares. Si tú eres un padre de familia, tú eres el encargado de compartir la palabra del Señor con tu esposa y con tus hijos. Dios te ha mandado a ti para que tú seas pregonero de la palabra de Dios en tu casa, en tu familia. ¿Ok? Ahora no hay una arca espiritual. Ahora no hay una arca física. Y Dios, a cada uno de nosotros como cabeza de este hogar donde yo estoy, yo soy el encargado de mi esposa y de mis hijos. Y si mis hijos están casados, tengo que también advertirles a ellos que puede ser que venga una destrucción. Pero si llega a venir una destrucción, vamos a estar en las manos de Dios. Porque Dios nos está hablando en esta noche que tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos para poder entrar en esa arca espiritual. Porque ahora ya no hay una arca física. Ahora el arca es espiritual. Y nosotros como sacerdotes del hogar que Dios nos ha puesto, nosotros tenemos que encargarnos de que nuestra esposa, de que nuestros hijos, de nuestras hijas, y si tienen pareja, están casados, que ellos también puedan entrar en esa arca espiritual, en esa arca de la salvación. Porque por eso fue que Dios mandó a su Hijo, para que Jesús fuera el Salvador de nuestra vida. Amén. Y por medio de esta palabra que fue escrita, es la que nos enseña. Es la que nos enseña cómo este es el manual. Este es el libro de instrucciones de que nosotros tenemos que formar nuestra arca espiritual. Aquí el Señor nos está enseñando, como le dijo a Josué. Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Aunque nuestros hijos no quieran ir a la iglesia, el deber de nosotros es orar por ellos. Y siempre invitarlos que podamos ir a la casa del Señor a aprender más. Porque yo no me sé todas las cosas. Por eso Dios ha puesto otras personas que estudian la palabra del Señor y que nos pueden seguir enseñando la palabra del Señor. ¿Estamos entendiendo? Entonces, esa es la primera parte que tenemos que tocar. Dios no mandó a Noé para salvar a la gente, porque ya la gente era mala. Cuando Dios quiere salvar a alguien, sea como sea, la palabra de Dios siempre va a llegar en el tiempo perfecto. Por eso, si tú estás escuchando esta enseñanza, es porque Dios te quiere salvar. Porque nosotros somos instrumentos de Dios. Y eso es lo que tenemos que pedir al Señor. Señor, yo quiero ser pregonero de justicia. Yo quiero ser esa persona como heraldo que lleve el mensaje de una palabra de salvación. Por eso es que se llama este programa Palabra de Salvación con Juan Mendoza. Porque por medio de esta palabra, el Señor te está trayendo salvación a tu vida. No a tu vida física, porque este cuerpo va a morir. Este cuerpo va a dejar de existir. Pero Dios te quiere dar vida espiritual. Y Dios quiere que tú entres en esa arca espiritual. Pero cuando ya este cuerpo ya no aguante más y nos toque partir, dice la palabra del Señor, que vamos a confirmarlo con Esteban, que dice que cuando a él le tiraron las piedras, no murió, dice que durmió.
Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando nosotros buscamos a Dios, nosotros tenemos una esperanza. Al Dios que nosotros le servimos, nos ha dado una esperanza que después de esta vida que nosotros tenemos ahora, hay una vida eterna. Hay una vida eterna que cuando ya este cuerpo, el espíritu deje de tener vida, vamos a dormir. Y la promesa es esta, que los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos transformados así mismo. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados a un cuerpo glorificado. Amén. Esas son las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Esas son las promesas que Dios tiene para nosotros. Ahora, ya vimos, ya entonces ya estamos entendiendo qué es lo que Noé. ¿Cuál fue el trabajo de Noé? ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Nosotros tenemos que ser pregoneros de justicia, pregoneros, predicadores de la palabra del Señor en nuestros hogares. Nosotros tenemos que, dice, empújalo, esfuérzalos a entrar. El trabajo de nosotros es esforzarlos a entrar, pero con amor, con sabiduría, no con que lo voy a castigar, sino a la iglesia, no. Tenemos que empujarlos para que vayan a la casa de Dios o que escuchen la palabra del Señor, porque dice que la fe es por el oír y el oír la palabra del Señor. Nosotros tenemos que por lo menos empujarlos a que escuchen la palabra del Señor. Y escuchando la palabra del Señor, esa palabra del Señor va a llegar a sus vidas. Amén. Ese es el trabajo de nosotros como siervos, servidores del Señor Jesucristo. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio a todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el trabajo de nosotros. Amén. Y aquí, si sos nuevo en los caminos del Señor, yo fui nuevo también. El Señor dice que Él, cuando tú aceptas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, dice que Él te va a sellar con el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el Padre que deposita en ti, que tú eres el templo del Espíritu Santo, el cual Dios te va a dar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe hacia toda justicia y hacia toda verdad. Y ese mismo Espíritu Santo nos va a recordar las palabras que Jesús habló. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo para recordar las palabras que Jesús habló? Tengo que leer el manual de que habla de Jesucristo, el manual de que habla cómo ser salvo. ¿Viste? No es que se te van a meter así de un solo. El Espíritu Santo te va a redarguir cuando estés haciendo algo malo que a Dios no le agrada. Pero también tienes que conocer la palabra del Señor. Amén. Tienes que leer la palabra del Señor. ¿Ok? Ahora vamos a ver a Jonás. Vamos a irnos al libro de Jonás. Vamos a ir al libro de Jonás y vamos a ver qué fue lo que le pasó a Jonás. Dice Jonás 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pesó que partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres
que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y calla y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y le respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Y él les respondió: Tomadme y echadme en el mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido este gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquí podemos ver que estos hombres le estaban clamando primero a sus dioses, y sus dioses no respondían. ¿Y qué pasó con Sansón? No es Sansón, es Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás estaba huyendo de la presencia del Señor. Jonás no quería ser obediente. ¿Cuánto allá afuera hay cristianos que Dios les está hablando con cuerdas de amor para que vuelvan a su redil? Y esos cristianos no quieren ser obedientes a la palabra del Señor. Quieren seguir haciendo lo que están haciendo. Pero ¿sabe lo que va a pasar? Que se te va a poner los vientos feos. Se te va a venir una gran tempestad para que vuelvas en sí. Y vas a poner en peligro no solamente a ti, sino a las personas que están alrededor tuyo. Eso es lo que pasa cuando uno quiere huir de la presencia del Señor. Pero vistes aquí, aunque Jonás estaba haciendo lo contrario de lo que Dios le había mandado, estos pecadores que adoraban a otros dioses reconocieron que hay un solo Dios, el verdadero Dios, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese Dios todopoderoso. Ellos pudieron reconocer que hay un solo Dios todopoderoso. Y se olvidaron de sus dioses y clamaron al Señor Todopoderoso, a Jehová. Y Dios tuvo misericordia. ¿Pero qué tuvieron que hacer? Agarrar a Jonás y tirarlo al fondo del mar. ¿Viste? Cuando tú eres cristiano y te apartas de los caminos del Señor, si tú estás predestinado para ser salvo, Dios te va a volver a traer. Y puede ser que te vuelva a traer, pero tal vez vas a sufrir. Pero Dios siempre va a tener cuidado de ti.
Porque aquí cuando lo agarraron para tirarlo al mar, ellos no sabían. Ellos lo estaban tirando para que quitar el problema de encima. Pero Dios tenía cuidado de ti, de Jonás. Y dice que mandó a un gran pez y se lo tragó. Y estuvo 3 días y 3 noches en la boca de un pez. En los muñequitos nos enseñan que es una ballena. Pero aquí en la Biblia me dice que es un pez. Pez debe ser un pez grande. Si tú quieres seguir creyendo como miraste en los muñequitos que fue una ballena que se lo tragó, pues sigue creyendo eso. Pero lo importante es creerle a la enseñanza y que nosotros pongamos por obra lo que Jonás pasó. Que Dios nos guarde y que nos dé siempre la fortaleza para no apartarnos del camino del Señor. Que podamos seguir siempre en el camino del Señor, no irnos en contra del camino del Señor. Que aunque no queramos seguir predicando, que aunque ya no queramos seguir cantando, que por lo menos queden sentados allí en las bancas, escuchando la palabra del Señor y esperando que el Señor venga en un tiempo en el silbo apacible para que te levante y te dé una torta espiritual y que te levante las manos y que tú puedas volver a enfocarte en las cosas como Dios te tenía. Cuando tú estabas en el primer amor, querías hacer todo. Querías estar ahí de primero cuando abrieran la iglesia, entrar tú y irte a ponerte de rodillas, a clamarle a Dios, a pedirle, a darle gracias por todo lo que te está pasando. Eso es cuando estamos en el primer amor. Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tormentas, a veces nuestro amor se va enfriando y nos vamos enfriando y nos vamos apartando de las cosas del Señor. Eso fue lo que le pasó a Jonás. Jonás no quería seguir haciendo la voluntad del Señor. Jonás no quería seguir predicando porque sabía que Dios siempre al final iba a tener misericordia. Pero ahora esta arca es para aquellas personas. Pudimos ver que en el arca de Noé Dios no salvó a personas, solo salvó a las 8 personas. Las otras personas, todas murieron porque todos estaban llenos de maldad. Estaban llenos de maldad. Y Dios no quiso salvar a ninguno de ellos, solo quiso salvar a estas 8 personas y a los animales. Mira que los animales obedecieron a Dios y fueron al arca. Dios los trajo. Ahora, el Señor te está hablando en esta noche. ¿Será que tú vas a ser como esos animalitos? Vas a escuchar la voz de Dios y el Señor te está diciendo, ven a mí otra vez, porque el que viene a mí, yo no lo echo fuera. ¿Será que vas a obedecer? ¿Será que vas a obedecer como Jonás? Que Jonás se arrepintió. Pero ¿cuándo fue que Jonás se arrepintió? Cuando estaba en una cueva, en la boca del pez, donde no sabía si iba a morir o iba a volver a salir. Vamos a ver qué fue lo que hizo Jonás. En el 2, Jonás 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol. Clamé y mi voz oístes, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas sus ondas y todas sus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme del abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí,
me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti, a tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira? Y no perecemos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Entonces, aquí podemos ver que cuando tú te arrepientes y clamas a Dios, Dios te va a escuchar y te va a sacar de la boca de la desesperación, donde no hay una salida. Dios va a hacer una salida. Así como Jonás clamó en la boca del pez y Dios lo sacó. ¿Y qué fue lo que fue a hacer Jonás después? Fue a obedecer a la palabra que Dios le había mandado, que fuera a predicar para que todos se arrepintieran. Pudimos ver al principio del mensaje que allá Dios no estaba salvando a más personas, solo salvó a las 8 personas, a Noé y a sus familiares. Pero aquí Dios nos está que Dios quiere salvarnos a todos nosotros. Antes era una arca física, ahora estamos en una arca espiritual. Amén. Esa arca espiritual es el Señor Jesucristo, que por medio de Jesucristo es que vamos a poder ir al Padre. Esa es el arca espiritual, porque dice que nadie va al Padre si no es por el Hijo. Entonces, Dios nos quiere salvar. ¿Por medio de quién? Por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo es que nos va a salvar? Aquí podemos ver que el pueblo se arrepintió de sus males caminos. Y aquí lo que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos de las cosas malas que estamos haciendo, es invocar el nombre de Jesús para que haya perdón de nuestros pecados. Invocar su nombre, Jesús, para perdón de nuestros pecados. Y cuando invocamos el nombre de Jesús para perdón de nuestros pecados, la sangre de Jesucristo nos limpia y podemos entrar al trono de la gracia para pedir la misericordia al Padre. Amén. Eso es lo que hace la sangre de Jesucristo. Nos limpia, pero tenemos que arrepentirnos. Y cuando nos arrepentimos, podemos ver cómo hizo este pueblo del rey. Dice que el rey se quitó sus vestiduras y que puso un decreto para que todos los hombres y los animales estuvieran en ayuno, que no comieran ni bebieran, para ver si así tocaban el corazón de Dios. ¿Qué es lo que tú estás haciendo para agradar el corazón de Dios? Porque sabemos que Dios tiene corazón. Podemos verlo
que Dios tiene corazón? Porque pudimos verlo en Génesis, que dice que le dolió en su corazón cuando los hombres hicieron tanta maldad, que todos hacían maldad. Le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Por eso, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué actitud estamos tomando? ¿Qué actitud estamos tomando nosotros para cambiar lo que Dios hizo con esta gente? Dice que por haber hecho esto, Dios se agradó de ellos y los perdonó. Amén. Esto fue el segundo predicador. Ahora vamos a ver el tercer predicador. El tercer predicador es Esteban. Esteban, vamos a irnos a Hechos 7:54. Vamos a ver qué es lo que dice Hechos 7:54. Hechos 7:54. Este es el tercer predicador. Hechos 7:54. Hechos 7:54. Mira lo que dice. Vamos a leerlo para que conozcamos un poquito de la historia de Esteban. ¿Quién era Esteban? Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedraron, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Se acuerdan que les dije? Cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, no vamos a morir. No vamos a morir, vamos a dormir. Lo mismo dijo Jesús de Lázaro. Jesús no ha muerto, sino que Jesús duerme. Duerme al esperar el último toque de la trompeta. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después nosotros que estemos así todavía con vida, dice que seremos transformados. Un saludo a los hermanos aquí en Facebook. Que Dios los bendiga. Y aquí en YouTube. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar aquí conmigo compartiendo la palabra del Señor. Entonces, pero vamos a ver qué era lo que Esteban estaba hablando. Porque para que esta gente se enojara y que crujieran los dientes, es que les habló la verdad. Y les habló por medio de las Escrituras. Así como en esta noche, Dios te va a hablar por medio de las Escrituras. Y yo quiero que por medio de estas Escrituras que vamos a estar leyendo, yo quiero que tú me digas si alguien está hablando aquí, dándole al Señor Jesucristo otro título. Vamos a ver en todo esto que Esteban habló. Vamos a ver si Esteban está introduciendo a Jesús como que Jesús tiene otro título. Vamos a ver qué era lo que ellos predicaban, porque ellos eran predicadores de la palabra del Señor. Ellos tenían la doctrina que habían escuchado de Jesús. Y vamos a ver qué es lo que ellos enseñaban. Porque acuérdense que en ese tiempo no estaba el libro de Juan, no estaba el libro de Mateo, no estaba el libro de Lucas, no estaba el libro ¿de quién? Mateo, Lucas, Marcos y Juan. No estaban esos libros. Tampoco estaban las cartas paulinas.
Tampoco estaba este libro de los Hechos. Todavía no se había escrito nada de esto. ¿Por qué? Porque ellos, de la manera que predicaban, andaban predicando los dichos de Jesús. Ahí en la historia se conocen los dichos de Jesús. Predicaban lo que Jesús les había enseñado. Y en ese tiempo se predicaba en el tiempo oral. Era lo que habían escuchado, eso era lo que le enseñaban. Pero cuando empezaron a ver que estaban matando a las fuentes auténticas, fue que ellos empezaron a hacer las cartas. Y primero se escribió el libro de Marcos. Después se escribió el libro de Lucas. Y después Mateo. Y después el libro de Juan. Pablo no andaba con el libro de Juan leyendo Juan 1:1. No. Ellos hablaban por medio de las escrituras. ¿Y cuáles eran las santas escrituras? Era el Antiguo Testamento. Las profecías de los profetas mayores, los profetas menores. Eso es lo que ellos enseñaban. Eso eran lo que ellos enseñaban a los judíos. Ahora vamos a leer qué fue lo que pasó aquí. Dice, Hechos 7:1, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él le dijo, varones, hermanos y padres, oíd. Este es Esteban predicando. Vamos a ver si esto se sigue predicando en las iglesias. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y allí, muerto su padre, Dios le trasladó a la tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que tu descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. ¿Dónde fue eso? Eso fue en Egipto. ¿De dónde está sacando eso Esteban? De Éxodo. Éxodo, del libro de los Números, que habla los años que estuvieron ahí, 400 años de esclavos. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual seré siervo, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y lo libró de todas las tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre todas las cosas. ¿Viste? ¿Viste lo que le está enseñando Esteban? Esteban le está relatando el Antiguo Testamento. Y le estaba contando desde Abraham cómo fueron las cosas. Y Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, grandes tribulaciones, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a vuestros padres la primera vez, y la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. ¿Qué significa manifestarse? Dice
Grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado. Eso es lo que dice el versículo original. Él fue manifestado. Pero la Reina Valera nos enseña otras cosas. Manifestado es darse a conocer. Darse a conocer. Manifestado. Dice, y fue manifestado a Faraón el linaje de José, y enviado José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquén. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expulsen a la muerte a sus niños para que no propagásense. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón lo recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no le habían entendido así. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasando 40 años, un ángel, mira quién se le presentó, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Eso se encuentra en Éxodo 32. Acuérdense que los ángeles son mensajeros de Dios. Y cuando Dios manda a un ángel, ese ángel está representando a Dios. Pero aquí era un ángel que Dios el Padre mandó, el que se le presentó en la zarza. Traía un mensaje delante de Dios. ¿Qué significa ángel? Mensajero. ¿Ok? Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observarla, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ve, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Eso está en Éxodo 32. Por eso están viendo, Dios envió a Moisés. Y en este tiempo, ¿a quién envió Dios? A Jesús. ¿Vio? Lo mandó como libertador, como salvador. Eso es lo que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado su Hijo, para que por medio de él seamos salvos.
Esto lo sacó habiendo hecho, dice, lo sacó habiendo hechos prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantaré, el Señor vuestro Dios, profeta les levantará. ¿Y quién era ese profeta? Ese profeta era el Señor Jesucristo. Dice, Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, y a él oirás. Este es aquel Moisés que tuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que desecharon en sus corazones y se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo en las obras de sus manos, se regocijaron, y Dios se apartó y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaste pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dije a Moisés que lo hice conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué a tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardáis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, les leí toda la historia para que miren que Esteban no le dio ningún título a Jesús, sino le dio el título que nos enseña la Biblia. Dice la venida del justo.
Le dijo el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Eso era lo que Esteban estaba predicando. Les estaba predicando las santas escrituras. Desde Abraham hasta que llegó hasta Jesús. Jesús era aquel profeta que Moisés había hablado. Que profeta les levantaré de en medio de vosotros y pondré mis palabras, dijo Dios. Y eso lo podemos confirmar en Juan 12, 48, 49 y 50. Que el mismo Jesús dijo que las palabras que él está hablando no son suyas, sino que son las del Padre. Entonces, ¿cómo es que vamos a entrar ahora en el arca espiritual? Entramos en el arca espiritual por medio del Señor Jesucristo, aceptando al Señor Jesucristo. Así es como entramos. Entonces, tenemos que aprender de estos tres predicadores que la fe que tuvieron, que al final todos hicieron lo que Dios les mandó. Y aquí podemos ver a Esteban, que fue un mártir pero que no dudó, sino que siguió creyendo y teniendo fe. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor Jesucristo, que la fe de nosotros siga creciendo. Aún los apóstoles le dijo: Señor, aumentanos la fe. Puede ser que nuestra fe a veces puede ser que mengüe, pero hay que pedirle que la fe siempre esté en nuestra vida, porque es imposible agradar a Dios si no le creemos. Amén. Entonces, ahora estamos en esta arca espiritual, que en esta arca espiritual van a entrar aquellos que se arrepientan, así como Jonás fue a predicar a esta ciudad de Nínive y todos esos hombres se arrepintieron. Así es como vamos a entrar en esta arca espiritual. Dios nos está dando la oportunidad y nos está dando el entendimiento. ¿Para qué? Para escuchar la palabra del Señor y atesorarla en nuestro corazón. Y por medio de esta palabra que el Señor nos vaya a dar, podamos creer y ponernos a cuentas con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Aceptar a su Hijo como Señor y Salvador. Como dice en Romanos 10:9. Mira lo que dice Romanos 10:9. Romanos 10:9 dice: porque el 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Por eso, ese es el secreto para entrar en el arca espiritual. 3 predicadores, una arca física y una arca espiritual. El Señor te está haciendo el llamado en esta noche, en este día, en esta tarde, para que entres a esa arca espiritual. Y es por medio del Señor Jesucristo. Dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia vino por Jesucristo. Amén. Por eso, si quieres entrar en esa arca espiritual, tenemos 2 minutos para aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ora conmigo, repite conmigo estas palabras. Padre, en el nombre de Jesús, creo en Jesús que es el Hijo de Dios y que tú lo mandaste para que por medio de Él podamos entrar en esa arca espiritual. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que me perdones, que me limpies, Señor, de todo pecado y de toda maldad, y que apuntes mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y gracias por esta vida eterna que me has dado por aceptar a tu Hijo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pido, que derrame sobre mí el Espíritu Santo, el cual tú has depositado también en nuestra vida para que nos dirija hacia toda justicia y hacia toda verdad. En el nombre de Jesús, Padre, te pido todas estas cosas. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Ahora vamos a darle gracias a Dios por habernos permitido predicar esta enseñanza. Oremos. Padre, te doy gracias por este día que me permitiste compartir y ser un pregonero de justicia, de predicar tu palabra. Toda la gloria y la honra te la damos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, toda la gloria y la honra es tuya, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a los hermanos que estuvieron aquí conmigo y los que van a venir a escuchar tu palabra también, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Acuérdate que Jesucristo te ama y que Dios te ama, que por eso Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados y por medio de esa sangre nos limpia de todo pecado y toda maldad. Hay que entrar en esa arca espiritual. Amén. Que podemos entrar solamente por medio de Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida hacia el Padre. No se te olvide que está el Padre. Y para llegar al Padre es por medio de Jesucristo. Que Dios los bendiga y estaremos con ustedes otro día, si Dios lo permite. Que Dios los bendiga. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos que estuvieron aquí en Facebook. Que Dios los bendiga. Muchas gracias aquí en YouTube también. Hasta el próximo viernes,